Creo que sí, vais participando. Bueno, sí. Lo que Sí, queráis. me gustaría, ya lo saben todos los que están aquí, pero me gustaría recalcar y remarcar además y recordar la etiología, el carácter de este concurso, su funcionamiento interno, que es a través de la opinión de los lectores, porque eso le da un viso de honestidad y la verdad nos enorgullece y lo hace, yo creo que casi único, ¿no?, en el panorama literario español. Y además dentro de relatos históricos, yo creo que es el único que hay, o sea, que es, desde luego, es el más prestigioso. ¿Alguna pregunta? Yo querría decir un par de cosillas. Bueno, como todos sabéis, María José Rosalía ganó la edición de hace 2 años con el cuento de otoño, y luego tenemos a 3 autores, 3 o 4 autores, que levanten la mano. A ver, veamos, está Leandro, está Isabel, está Laura, está Calibán, ¿quién más? Laura, levanta la mano. Levante la mano y escribió. Ya que lo pasáis ahí. Bueno, nada, solo me gustaría... Fue en el único, en el relato erótico. En el relato erótico. Sí, porque, claro, el relato histórico da para una intertextualización con muchos géneros, ¿no? Y es que tenemos para todos. Javier me lo ha destacado antes. El relato erótico. Ah, sí, te lo comenté antes. Claro, eso fue como vi Parmenión, no fui a leer y me quedé un poco sorprendido. Me esperaba que fuera el Parmenión de General de Alejandro, pero bueno, fue sorprendente, ¿no? Sí. Tenemos aquí a la autora, ¿eh? Claro, está ahí. No, está muy bien que haya una autora, una experiencia personal. Ya sabéis, yo ya soy, por mi edad, me lo vuelvo cebolleta. Además, acabo de tener unas nietas de 3 días, o sea que me permitís. Enhorabuena. Gracias. Pues hace unos años, exactamente en 1999, porque tenía que salir el libro en el año 2000, nos encargaron a unos cuantos que hiciéramos relatos, a unos cuantos autores del planeta, que hiciésemos relatos eróticos. ¿Cómo se llamaba el libro colectivo, no? El fin del milenio. El fin del milenio se titulaba. Y los autores éramos... Soledad Puertolas era la única autora. Y después estaba Juan Marsé, no me acuerdo de los otros, a ver con la memoria, porque éramos 6 o 7. Bueno, eran todos de la cuadra del planeta, ¿no? Obviamente, Soledad Puertolas no hizo ningún relato erótico, es decir, lo que hizo fue una cosita de novela rosa. Y Juan Marsé, que hizo un relato pesadamente erótico, me decía, coño, es que después quedamos los demás como unos salidos. Esta mujer se descuelga con ese cuento y entonces parece que somos viciosos. Parte del asunto, ¿no? Así que es muy difícil que una mujer haga un relato erótico, así que enhorabuena, porque es muy conveniente de que todo el mundo haga de todo, como es natural. Además, Que hable la autora. Sí. Claro, por supuesto. Claro. ¿Cómo te has sentido en el concurso? ¿Cómo te parece el concurso? Sí, me hizo, pues lo encontré, el concurso lo encontré por internet, pero porque me gusta mucho la historia. Estoy estudiando grado de geografía e historia y me encanta de toda la vida. Y lo encontré por internet y digo, pues este es el mío. Y me sentí muy arropada, es muy cómodo estar en este concurso porque los compañeros te apoyan mucho también y te animan mucho. Y pues a mí es que me gustaba escribir, a mí es que me gusta mucho el amor, entonces pues... Claro, no hay nada de crítica aquí, sino todo lo contrario. No se puede escribir más que de amor y de muerte, no hay otro tema. Es decir, que siempre acabamos escribiendo de lo mismo, amor y muerte, son los 2 únicos temas que hay, y afortunadamente, ¿no? ¿Las fiestas Ginebra? Sí, la verdad es que me gustó mucho participar este año. No había participado nunca, pero me
me sentía con la necesidad de cambiar un poco el chip y cambiar de época y hablar sobre ese detalle concreto que encontré, que yo tampoco conocía hasta hace unos meses. Y de hecho incluso me planteé desarrollarlo de alguna forma, pero bueno, como decía Einar Hadir, ha sido una sacudida de alforjas, un cambiar de aires, hacer una cosa diferente y cambiar de época. A mí que me gusta pues mucho la época medieval, bueno, pues salté unos siglos más adelante. Y he disfrutado mucho. Yo espero que eso se haya notado en la escritura. Pero además has comentado mucho. ¿Qué tal como comentarista? Pues es complicado. Primero porque son muchos los relatos y te obliga a tener una cierta disciplina para no perder el hilo ni el tono a la hora de comentar y a la hora de leer. Y eso hace que se valore mucho más la labor de todos los que comentan y luego la labor del jurado, porque el jurado también tiene su presión con los tiempos, con los plazos de leerse una serie de relatos y decidir, votar y elegir. Me ha parecido una experiencia muy gratificante, una experiencia que espero repetir en la próxima convocatoria. Hay que recordar que eran unos 123 relatos. Desde... Sí, ¿y alguien se acuerda de los mensajes? ¿Cómo que no hay mensajes? Ah, del número de mensajes. Me parece que superamos los 1.200. No, más. Me parece que... ¿Cuántos? Sí. Cerca de los 6.000, por ahí me van a ir para esa cuenta. 6.000 opiniones acerca de los 100 relatos. Aunque no todos se lo toman tan bien con tanta deformidad. Es muy enriquecedor para ellos, tanto como críticos como para recibir las críticas. ¿Qué tal recibiendo las críticas, por cierto? ¿Bien? Sí, al final cuando uno participa sabe que se expone a sus lectores, ¿no? Eso es natural. Y al final yo creo que lo bueno que tiene este concurso de Ex Libris es que hay una buena sinceridad en los comentarios y un ánimo siempre constructivo. A pesar de que siempre hay alguna discrepancia, pero en general es siempre constructivo. Y eso en otros sitios yo no lo he encontrado. Y es cosa de agradecer. Calibán, tú que ya eres veterano, ¿qué opinas? Pues hemos estado hablando del formato de concurso, es muy interesante, sobre todo en mi caso, porque la verdad que me he escrito no aficionado, y te da la ventaja de contrastar de forma inmediata lo que estás haciendo. Porque muchas veces cuando supongo que vosotros escribís novelas, es que desde que se produce, desde que se escribe la novela o desde que se gesta, que llega haciendo, pues pasa mucho tiempo. En cambio, en el formato de concurso, lo escribe más o menos rápido, lo relees 3 o 4 veces, o lo que sea, y a las 2 semanas ya está recibiendo comentarios. Te hace mucha ilusión, evidentemente, y esperas encontrar reacciones que a veces encuentras y a veces no. Y esas reacciones que a veces no esperas encontrar son casi más constructivas y más te ayudan a aprender mucho y a avanzar mucho como escritor. Yo principalmente desde la primera edición, solamente hubo una edición en la que no me dio tiempo a escribir, y la verdad es que me sirvió mucho. He aprendido mucho participando en el concurso. Laura, veterana también, ¿de algo? Pues yo este año he estado como autora, como opinadora apenas porque no tenía tiempo. Pero otros años, por los comentarios, aprendes un montón. Aparte de los comentarios que hacen sobre tu relato, el hecho de leer el trabajo de tanta gente y de tenerlo que leer como con una visión crítica, pues yo creo que te ayuda mucho a ver diferentes opciones, diferentes perspectivas y todo. Y luego, respecto a lo que decíais del lenguaje, yo estoy de acuerdo solo en parte. Porque yo uso el lenguaje, yo creo que es cuando tú escribes una historia, tú tienes esa historia en tu mente y aparte de la historia, tú tienes un mundo entero, sobre todo hablando de temas históricos. De alguna manera tú tienes primero que recrear en tu interior un ambiente, una atmósfera, una historia, unos personajes, algo, y eso lo sacas de afuera. Y además estoy de acuerdo 100% contigo con lo que dices de que tú proyectas lo que eres, en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que según la historia, según todo ese mundo que tú tienes, tu manera de narrar, ya no como hablan los personajes, sino incluso la manera de narrar es específica y diferente. ¿Puedes incurrir en excesos? Claro. Y gracias a las opiniones es cuando lo ves. Pero también creo que de esa manera el lenguaje es como un personaje más. Es una manera un elemento de ambientación, vamos a decir. Que no quiere decir que tengas que hablar como en el siglo XIV. Pero sí es verdad que cierto tipo de prosa
pues a según qué historia, según qué época, le pega una prosa como seca, vamos a decir más práctica, más que vaya al grano. A otro tipo de cultura, a otro tipo de época, pues le pega otro. Y entonces me parece que también es bueno jugar. O sea, la gente te vierte opiniones y eso te sirve para aprender. Pero también llega un momento que tienes que elegir. Tú dices, bueno, pues hay esta opción, esta, y yo, vale, a lo mejor me equivoco, pero es como mi opción. No, yo creo que no te equivocas, y estoy completamente de acuerdo contigo. No, yo antes me he referido al que quiere acojonar o apabullar al lector diciendo te vas a enterar de las palabras que yo sé. Y entonces busca y de un modo artificioso, y tú lo estás leyendo y sabes que eso es artificioso. Los sargazos que no dejan fluir el relato. Pero obviamente yo estoy muy de acuerdo y fíjate hasta qué punto estoy de acuerdo contigo. Yo intento que cada novela mía tenga su propia voz. No ya la mía, que es lo primero que tenemos que hacer los escritores, es tener voz propia. No empezar imitando a fulanito ni a zutanito porque siempre lo harás mal, porque claro, él es él y tú eres tú. Tienes que encontrar tu propia voz en general, ¿no? Pero una vez dicho esto, también digo, por lo menos yo lo procuro, y los que han leído cosas mías ya sabéis que yo lo procuro, poner una voz para cada tipo de novela según convenga, ¿no? Entonces puede haber un estilo seco. Cuando has dicho un estilo seco me he acordado de una novela mía, La Mula, que está basada en el relato de mi padre de la guerra. Entonces yo, como quería sacar palabras del relato que yo lo había hecho es decir, se lo había grabado en un magnetófono, yo quería sacar palabras de ahí, luego ajusté mi estilo muy seco a como él hablaba, que es bueno, un campesino que hablaba con ciertas limitaciones de vocabulario y todo, pero con mucho sentido, ¿no? Entonces está muy bien hacer que el lenguaje se adapte al tema, que es lo que tú has hecho en el cuento este, que me parece genial, ¿no? Es decir, que lo que yo critico es cuando tú quieres artificiosamente apabullar al lector, se va a entrar echando mano del diccionario de sinónimos, que eso está al alcance de cualquiera, ¿vale? Entonces, claro, si en una página tienes que mirar el diccionario 10 veces, pues al final dices, mira, no me tomes el pelo, ¿entendés? Y tienes que primero hacer esos adjetivos, esos sustantivos, esas palabras que estás utilizando, tienen que ser carne tuya, de tu lectura, porque obviamente no hemos dicho, no nos hemos referido, y supongo que eso es una perogrulladora que todos lo sabemos. Un escritor es también un lector, y primero que escritor es lector. Es decir, aprendemos leyendo, no escribiendo, sino leyendo es como se aprende. ¿De acuerdo? Escribiendo también se aprende algo, pero sobre todo leyendo. Y por lo tanto, de esa lectura es donde tú vas sacando la riqueza de vocabulario, la riqueza de construcciones y también la riqueza de imaginación. ¿Claro? Perdón que me estoy enrollando mucho. Yo sigo. Leandro, ¿qué tal las comillas? La pontificia comillas. Bueno, quisiera decir que yo me presenté a este concurso allá hace 2 años, la primera vez, por 3 razones. La primera porque te podías presentar por correo electrónico. Y yo que soy culpable de la deforestación de medio Amazonas por mandar fotocopias aquí y allá, dije, esta es la mía. La segunda porque el tema de la literatura histórica siempre me ha divertido, y la historia como tal, y escribir. Y la tercera porque, lo señalaba María José hace un momento, la naturaleza democrática del jurado, por lo menos de la primera fase, es algo que está muy bien, porque yo solo lo había visto una vez en otro premio de la Fundación Maxau, de relato corto de Segorbe, que en vez de hacerlo en el foro lo hacen presencialmente todo el pueblo, por comisiones de lectura, va filtrando los relatos hasta que llega un grupo de relatos al jurado cualificado, al último. Y yo pensaba que no había ningún otro premio más así en este país, por lo menos conocido y tal. Y cuando vi cómo funcionaba, pues me pareció interesante. Y es cierto lo que apuntaba aquí compañeros sobre las críticas. Yo recuerdo, por ejemplo, del año pasado, que también me publicasteis, que una de las críticas que recibí de mi relato me ayudó a la hora de hacer las correcciones de estilo. Lo tuve en cuenta porque tenía razón en ciertas cosas. Entonces, bueno, que no podía modificar tanto como él pensaba porque a veces me metió ahí una chaza, pero sin llegar a tanto, porque venía a hacer el relato, sí me di cuenta de que había ciertos detalles que se me había ido la mano y podía limar un poco en algunos personajes y tal. O sea que es cierto, ¿no? Que lo que preocupa y me asusta es cuando te alaban mucho, porque dices, mira, si sigo leyendo esto me va a creer Dios, me va a creer algo. Entonces es mejor, sí, fíjate, las críticas yo aconsejo a todo el mundo que las coja con pinzas, tanto si son buenas, si son muy buenas y muy reiteradas y muy numerosas, dices, bueno, se habrán equivocado.
Y si son muy malas, dices, pues también se van a equivocar. Es decir, que algo sacarás de ahí positivo, ánimo para seguir si son buenas, y aclaraciones si son malas, dices, pues tiene razón, la persona tiene razón, aquí esto está mal. Como me hizo María José, en su relato, alguna apreciación sobre un par de anacronismos y tal, que eso ya no hemos hablado esta mañana, y eso es importante. Pero yo creo que este premio os animo a que sigáis así. No sé si algún día, si dais 6.000 euros de premio al ganador, tendrá que cambiar, porque entonces la gente empezará a pagar comisiones a los lectores para que le voten. A Javier vamos a proponer de alguna manera propuestas, no me sale la palabra, acción popular, que el Premio Nacional de Edición algún año, cuando ya seas viejecito, te lo den a ti. Mejor de jovencito, de viejecito ya. Mejor de jovencito que de viejecito. Pero vamos, que sí, que a mí quiero decir algo, ahondar algo que ya habéis dicho, que ya ha dicho Javier, que es cierto que la edición del libro es buena. Yo estoy acostumbrado a ver libros colectivos que salen de premios o de cualquier tipo de convocatoria que tal cual lo escribe el escritor, lo editan, o sea, lo copian y lo pegan y ya está, con lo cual el libro es de su padre y de su madre, cada página parece un libro distinto. Entonces, hacer la labor que hacéis, estemos de acuerdo con los autores, que siempre es discutible, pero la labor que hacéis de unificar, de controlar el libro, de la calidad, de que el libro parezca un artefacto único, de que no sea el ejército de Pancho Villa, pues eso es muy importante, ¿no? Porque eso habla bien de vosotros, y ya os lo dije el año pasado, que me había sorprendido, ¿no? Cómo lo curraba, y yo no esperaba recibir correcciones de estilo, cuando el año pasado me seleccionaste y tal, y me mandaste alderadas con corrección de estilo, y digo, anda, coño, digo, se hace lo mismo que hago yo cuando edito mi revista, digo, lo leen, lo corrigen y te lo ofrecen. Y me quedé sorprendido, porque lo normal es que te manden, te digan, ya está el libro, y sale tal. Y si hay erratas, y te has equivocado al teclear tú como autor y hay erratas, te publica las erratas tal cual. Entonces, así yo eso lo he visto, lo he visto más de una vez, e incluso lo he visto en editoriales importantes. Así que nada, enhorabuena también de la parte que os toca. Es verdad, totalmente de acuerdo. Es la primera vez que participo y me he quedado sorprendido por el nivel que hay de relatos y la gente que como escribe muy bien. Y estoy totalmente de acuerdo con él, porque la gente escribe y te dan el texto para corregirlo, tú lo corriges, te dicen más o menos errores, dependiendo de lo que tú hayas hecho. Y me parece estupendo. La gente que se vuelca de esa manera en los relatos y tal. Te puede gustar más, te puede enganchar más, te puede enganchar menos. Hay relatos que te enganchan más, que te enganchan menos, porque son temas históricos o temas muy personales que te pueden llamar más. Tú has escrito más sobre temas de la guerra civil y tú ves un tema de la guerra civil que no te gusta y tú ya has escrito sobre eso y te sientes como que no da la realidad y entonces te quedas más pillado y tal. Pero que en general los relatos son muy buenos, la gente escribe muy bien y la gente se vuelca totalmente, y el foro que hay es excelente, y yo no lo conocía, es el primer año que lo conozco. Yo lo conocí una vez que ya había presentado relatos y me quedaba muy sorprendido de la gente, lo buena que es, lo que se vuelca en eso, lo que le gusta la escritura, la gente lo que quiere saber y enterarse y tal. Y yo me quedé muy sorprendido y estoy muy contento de haber participado este año en el concurso de este Libri, y el año que viene pues seguramente me mojaré más en un relato más histórico, con más datos, pondré más fechas y pondré más historias, porque la gente se ha quejado un poco y yo pondré más fechas, pondré años y pondré todo lo que quieran y le pondré lo que haga falta para que vean que es histórico y demás. Venga, gracias. ¿Por qué no te arrancas y les explicas el final? Pues el final un poquito, es que el final lo deja un poquito para que cada uno lo vea como lo quiera. Es que coincidía que el marqués de Mondeja y el marqués de Miranda, un abuelo de uno y otro, tenían el mismo apellido. Entonces yo jugué con ese juego, es decir, que tenían un apellido, y tú como lo sabes, cabrón, y tú pues todo ya lo sabes, entonces tú estás jugando con ese, ya lo sabes, ya va. Y total, que yo jugaba con eso, que uno tenía el apellido del otro, entonces yo jugaba que entonces uno era el sobrino del otro, pero es que era la misma persona, lleva razón ahí, pero era el mismo apellido. Entonces yo jugué que en la historia llegaba a un momento que se enraizaba un marqués con otro marquesado, es decir, que todos dependían de un abuelo de uno que era marqués de no sé cuánto, no me pidas el nombre que no me acuerdo. En total, que eso ya enraizaba ahí, entonces por eso yo puse ese marqués para que la gente un poquito... La gente no lo ha entendido, yo lo siento, pero bueno,
Yo era mi intención, yo que quería eso. Ahora que mi relato es muy bueno. Uno de los mejores, pero también creo que te comenté en el mismo foro que ese final lo hubieses arreglado cambiando un nombre solo, porque... Pero es que no quería... Sí, pero hubiese sido... que tú jugaras un poquito con eso. Sí, pero hubieses acabado con eso, y además hubiese sido espléndido, porque lo dejas claro, la gente se hubiese quedado de piedra al final, como los quedamos en la bañería, pero los que se quedaron de piedra sin entenderlo, lo hubiesen entendido. No hubiesen sido diferentes los que lo entendimos y los quedamos de piedra y los que no lo entendieron y se quedaron de piedra y que te dieron caña. Que lo de la fecha me pareció patético. O sea, la fecha. No vayas, no se te ocurra poner fecha. No lo hagas. No pongas fecha. Hay uno que me dijo que el lenguaje mío era denso. Digo, denso el mío. Denso el mío. Denso, ¿habéis leído el libro entero? Denso el mío no era denso para nada. Leeros el libro y veréis lo que es un relato denso. El mío no era denso para nada. Era bastante ameno y se reía. Leía, reía. Y era bastante agradable de leer, yo qué sé. Lo vamos a contratar para que... No. Una pregunta para el editor que es una curiosidad, que como editor supongo lo podrás explicar, que no conozco a muchos autores. Es que el hecho de que haya salido, es casualidad que haya salido el documento de William Hodgson. Sí. Casualidad, es que tampoco es un autor, bueno, entre aquí hay gente muy leída, pero que tampoco es tan conocido. El relato de la casa, ¿cómo se llama? No la casa al fin del mundo, sino esta pirámide que está aislada en la oscuridad. El País de la Noche, cabrón, ese relato me fascinó hace un montón de años, pero está publicado aquí en España en una colección muy minoritaria, que ya no ediciones. Y bueno, me ha llamado muchísimo la atención, entonces me pregunto si es que era como una broma de los dos autores. Que la gente lee. Sí, eso está bien. Luego dirán que en España no se lee. Bueno, pues yo, como en España se lee, yo me ha tocado, por suerte, ser jurado 3 años. Y bueno, he estado en los otros 2 leyendo todos los relatos, bueno, todos los relatos que han llegado al libro, o casi todos los relatos en los concursos. Tengo que decir que desde el primer año hasta este quinto hemos mejorado exponencialmente. Este año ha sido, y está Ángeles aquí también, estamos 2 de los 3 jurados, el más complicado de juzgar porque el nivel, sin haber un relato, como ha habido en otra ocasión un relato que te impactara totalmente, el nivel era tan alto que decidir entre el primero y el 20 era complicadísimo. Tenemos la suerte del jurado popular, de que el voto ya te llega a los finalistas, entonces ya en eso te vas no puedes mover mucho de ahí. Pero hemos tenido esa suerte, porque yo desde luego, si de los 40 que pasaron en el film, 43 en este caso, yo hubiera tenido que poner del 1 al 43, me lo soy absolutamente incapaz. Y se ha quedado fuera, o sea, si vamos al puesto 50 o 55, todavía se quedaban fuera relatos que pueden haber entrado perfectamente en la antología, del mismo estilo, de la misma calidad, de los que ven. Ha sido complicado. Otros años siempre ha habido... ¿Y no creéis que hay relatos sobrevalorados? ¿Algunos de los que habéis valorado o habéis jugado? Yo no. ¿Cómo por ejemplo? La egoísta. La egoísta para mí me parece regular. Pues no estoy de acuerdo. Totalmente, vamos. Para mí la egoísta no... ¿Qué? A la egoísta le perjudicó mucho La egoísta yo creo que con la realidad tiene poco que ver. Es decir, todos hemos escrito un poquito con la... No, digo de mi punto de vista, que esto es... Es que esto es literatura, no es realidad. No, yo creo que es un gran relato, muy corto, un relato de 2 páginas. No, pues no por corto, impactante, por corto no tiene que ver. Esa mujer marcada por la guerra, por la situación que pero vamos a ver, sí, pero tú tienes que ver la recibir de un punto de vista creíble. Eso es creíble. Creíble de que la arrastre, no la arrastre que es rojo. No, ese final, para mi punto de vista, no es creíble. Es decir, llega un momento que los sentidos, la humanidad va después de los sentimientos rojo, azul, verde, azul. Y es, yo creo así, vamos. Hay realidades que superan esta ficción. Yo lo encuentro perfectamente creíble. Yo también. Y no solo creíble, sino constatable históricamente. Sí. Y no solamente eso, sino que aparte de todos los apartes, que a mí fue lo que me pareció, aparte de creíble, aparte de constatable,
realmente muy bien escrito, o sea, muy bien estructurado para 2 simples páginas, todo lo que transmiten esas 2 simples páginas. Y además con una redacción... Una palabra que lo define es un relato eficaz. Sí. Que es lo que en literatura hay que pedir eficacia. Es que de hecho era un trabajo que tenía que hacer. La autora es una chica con 19 años, que es lo que más impresiona, ¿no? Y era un trabajo que tenía que hacer, y por eso la palabra de eficacia creo que es exactamente como lo define. Es el relato, yo creo que es el más eficaz, no de esta edición. Yo llevo leyendo bastantes relatos, bastantes ediciones, y es efectivamente es el relato más eficaz que he leído en mi vida. Esa chica quería decirme o hacerme sentir una sensación, y en 2 páginas, incluso creo que incluso sobran, en 2 páginas consigue darme un mazazo, y además es verosímil, es creíble, y es uno de los mejores finales que hay sin ser tan controvertido. No estoy de acuerdo. Las cabañas antiguamente ni había cabañas, ni había manta, ni nada. Es decir, eso en la posguerra había casas así, pero las mínimas. Es decir, la gente tenía sus casas, tenía sus camas, mejores o peores, pero no había... Quizá en lugar de cabaña podía haber usado, me acabo de enterar de que tiene 18 años, chapó, increíble, podía haber usado chozo o choza. Pero claro, para eso hay que escribir ya con más experiencia y tal, pero a mí me parece que ahí en Agraz hay una gran escritora. A mí me ha sorprendido mucho, 18 años. Oye, yo creo que es un poco más de gran. Perfecto. Lo que decía de Hemingway siempre aconsejaba, decía, un relato tiene que empezar y a veces terminar por un puñetazo en el estómago. Desde luego y ahí estoy de acuerdo. Es decir, tú no puedes acabar una cosa ahí dando un beso. No, lo que a mí me ha parecido, desde mi punto de vista, que no lo he visto totalmente creíble, que yo he hablado de la guerra civil, y tengo relatos de la guerra civil, he visto cosas, y no lo he visto creíble en el sentido del final. Es decir, tú que te pelen o que te arrastren, que tal, no sé cuánto, pero déjalo a que no la atiendas porque es rojo, no, eso ya... Me gustaría también porque no sé si nos echan o no tenemos tiempo, nos van a echar. Me gustaría hacer una última mención a la relación entre relato y teatro, que me parece importante. Hay 2 relatos que son muy teatrales, que uno, me acuerdo porque tengo la memoria a tono con la edad, que es el de Iván Ilich, los 3 personajes de la Revolución Rusa, muy teatral, y es muy duro hacer eso con tanto nombre, con tanto de nombre. A mí me parece que es muy duro, muy impactante. A mí me parece además incluso instructivo, capta muy bien ese sentido radical, de revolucionario, del que se crea a su vez visionario, yo creo que lo capta. Y el otro es uno de Oscar, que es un relato histórico incorporado, a su vez es muy vanguardista, incorporado a una obra de teatro, que es el proceso de Sila, que se hace a su vez desde una obra de teatro que recuerda un poco, a mí me lo recuerda a Pedro y el Capitán. También esa relación de géneros y de estilos me parece muy interesante, y para los lectores siempre puede ser muy abierta a nuevas técnicas. Bueno, pues se acaba la lástima que terminó. He traído algunos libros míos, los que me cabían en la maleta, para los ganadores del concurso, que bueno, es un pequeño obsequio. El que quiera un libro mío, pues aquí tienen y pueden quedarse con el que les parece. Yo lo siento muchísimo, como soy muy pobre y esta editorial es muy pobre, los míos están a la disposición previa.